Muy buenas noches, bienvenidos a Código, una producción de El Universal Televisión y Proyecto 40. El acoso y la violencia entre las niñas y los niños en las escuelas ha existido desde siempre. Ahora se le llama bullying. El 40% de los escolares en la educación básica en el Distrito Federal lo padecen. Hoy hablaremos del tema. Además, a partir de hoy, tendremos nuevas secciones en Código. Quédese con nosotros. Crece el bullying en la Ciudad de México. Se reportan más de 13,000 casos al año de violencia y acoso en las escuelas primarias. ¿Cuál es la ruta crítica del IFE rumbo a la elección presidencial del 2012? Politólogos analizan el desempeño del Instituto Federal Electoral en sus primeros 20 años de vida. Acoso sexual y nepotismo son algunos de los pecados capitales de los jueces en México. ¿Las mujeres los prefieren patanes? En el consultorio de Código le diremos cómo mantener una relación de pareja. Bueno, pues a partir de este domingo, además de tener nuevas secciones, me acompañará Esteban Román, editor del Universal. ¿Cómo estás? Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Estela. Un placer estar aquí contigo. Desde luego, también para nosotros y lo será sin duda para el público. Vámonos a la información, a lo que hoy tenemos preparado. Ya le decía que en el Distrito Federal cada día crece el número de pequeños que son víctimas del bullying. En secuencia 1, le presentamos una radiografía del acoso y de la violencia en las escuelas. Un niño me empezó a decir, si no me das tu dinero no soy tu amigo, y tenía que darle dinero. Toma tu dinero. ¿Por qué? Porque si no, ya sabes. Ay, no, ya no me voy a dejar. Bueno, uno me hacía el esclavo, me decía, ve a tirar esta basura. Y tenía que ir a tirar la basura. Y otros me decían, si no haces esto, te voy a golpear o ya no voy a ser tu amigo. Y tenía que hacerlo y no tenía de otra. Eran los únicos amigos que tenía. Bueno, no eran realmente unos buenos amigos. La primera cosa que mi esposo dijo es así, mañana me voy a ir a madrear a esos chamacos y tú les pegas y te voy a llevar al karate y vas a aprender a golpear y a defenderte y tal. Muy enojado, ¿no? El bullying es una forma de agresión que hoy por hoy se da principalmente en las escuelas. Los niños ejercen presión sobre los más débiles, digamos. Los amenazan con no ser sus amigos si no hacen lo que ellos dicen, los agreden físicamente, verbalmente. El niño termina por hacerse cada vez más chiquito, y puede terminar hasta en suicidio en alguna. Entonces lo que yo hice fue buscar ayuda alternativa y hablé a la SEP a unas pláticas que hay, Educación para la Paz. Hola niños, ahora vamos a jugar a los quemados. Este tonto va a caer. Ahí nos explicaron que había 3 personajes dentro del bullying. Uno, el agresor, otro, el que permite la agresión, y otro que es el observador pasivo, que en este caso era la maestra y la escuela. En el DF, aproximadamente 40% de los alumnos de educación básica padece o es testigo de la violencia entre sus compañeros de clase y se reparte equitativamente entre niños y niñas. Tan solo en 2009, las 16 unidades de atención y prevención de la violencia familiar han recibido más de 13,600 casos. Ante ello, el gobierno capitalino implementó desde el 7 de septiembre un plan antibullying que incluye la repartición de 3,000 manuales que se entregarán a estudiantes, profesores y padres de familia de escuelas públicas y privadas que lo soliciten. ¿Qué hacer? Bueno, pues en primer lugar hablar con su hijo para ver qué está pasando, y si requiere alguna asesoría, pues que nos llame. Tenemos el 5080-5705 y 5080-5706. Observar a los niños es muy importante. A mí me dio mucha tristeza que un mes mi niño regresó con el lunch completo y a mí no me llamó la atención. Que no se dejen porque el bullying no es bueno. Que el bullying, como me dijeron en el curso, es silencioso. Porque te calla. Tienen que decírselo a toda costa, porque si no, empiezan
a creer que es su culpa y se empiezan a deprimir y ya no tienen amigos. Para Código, Elena Hernández, El Universal TV. ¿Usted qué prefiere? ¿Segundos pisos o transporte público eficiente? ¿Tantas obras viales en la Ciudad de México son males necesarios? Esto es Librando el Bache. Así suena el Distrito Federal, una ciudad en donde el tráfico, el estrés, las prisas y el concreto perforado están a la orden del día. En total estamos hablando aproximadamente de 30 kilómetros de vialidades adicionales. Desde que asumió su cargo como jefe de gobierno, Marcelo Ebrard puso en marcha proyectos viales y de transporte público, obras que han ocasionado molestia entre los capitalinos. El señor no termina ni aquí, ni en Insurgentes, ni en Vallejo. Que hay más tráfico. Parecería que la política pública del gobierno de la ciudad es una política pública bipolar. ¿Por qué? Por un lado declara que necesita que esta ciudad se ponga en movimiento, pero por el otro lado la paraliza. Tenemos una ciudad en obra negra. Mientras los trabajos no se terminen, el panorama es poco alentador. A partir de las obras se ha reducido la venta, pues yo creo que a más de la mitad. Luego nos echan las calles, no hay paso, no hay salida, no hay entrada. Sabemos que es para bien, pero si estuvieran más planeadas, más organizadas, yo creo que sería mejor. Cada uno de nosotros en promedio sufre 8.8 manifestaciones al día, pero además puede atravesar 500 puntos conflictivos o nudos viales que ha señalado la propia Secretaría de Transporte y Vialidad. Eso provoca estrés, eso provoca pérdida de tiempo, eso provoca pérdidas económicas. Que hace falta incidir más en la planeación y que haría falta un grupo permanente de estudio que esté permanentemente viendo las diferentes soluciones para los problemas que tenemos. Se ha apostado a autopistas urbanas que solamente van a beneficiar al 4% de la población, pero resulta que las mejores prácticas urbanas están recomendando eliminar las autopistas de segundo piso. Hay que darle mucha más importancia al transporte que al aumento de la vialidad. Claro, también si no se hacen obras viales, la ciudad tiende a entorpecerse. Más del doble de tiempo en el transporte público, mayor inversión en combustible y la tala desmedida de árboles son parte de las consecuencias de la inexistencia de una planeación urbana integral. Incluso hay quienes ven tintes políticos entre tanta obra. Ahora veremos a ADO, a los constructores de las líneas de Metrobús, de Metro, de la autopista urbana, de la supervía. Ahora veremos a todos ellos también en el registro de Marcelo Ebrard. Con información de Rocío Alvarado, para Código, El Universal TV. Bueno, sin duda muchos millones, Esteban, en esta ciudad estamos, yo me incluyo, neuróticos por el tema de la vialidad, que lo ha sido desde siempre. La otra parte de este tema es que sí van a ser obras que van a beneficiar y muchas de ellas están destinadas al transporte público, que es lo que se debe desarrollar en las grandes ciudades del mundo. Así es, algunas se lamentaron en su momento, la gente profería groserías y demás, pero obras como el Metrobús fueron realmente benéficas. Al final, sacar a todos los microbuses, por ejemplo, de Insurgentes, fue una buena medida. El asunto del tráfico es que en ocasiones lo conjuntan con otras cosas como eventos deportivos, como ahora está la cuestión esta de las Olimpiadas o de un evento de Olimpiada promovido por el gobierno federal en Reforma, es decir, lo combinan a veces con otras cosas o con las marchas, ¿no? Nos decía bien el presidente del PAN en el DF, son de decenas todos los días, entonces más bien yo creo que sería la combinación con otros factores. La combinación y sobre todo, bueno, también tener en cuenta que sí van a ser benéficas y que lo que sí podrían hacer es organizar e informar mejor y trabajar de noche como se trabaja también en estas obras en otras partes del mundo. Pero bueno, no todo es malo, seguro es también, si ya lo vamos a ver años después, una obra que va a beneficiar un beneficio a la ciudad, eventualmente. ¿no? Sí. Cambiando de tema, en Gen XX hablaremos de manera amplia y diversa sobre las mujeres. Esta noche le presentamos la historia de la única mujer cóndor, ya sabrá qué es cóndor, de todo el país. Cerradías, en cada uno de los pasajes en casita.
Para mí el volar representa libertad. A mí el vuelo es algo muy especial porque me subo al helicóptero, comienza el despegue y comienza como que otra experiencia. Ver las cosas desde otro punto de vista, tener la responsabilidad también ya en vuelo de tu trabajo. Única paramédica, policía y cóndor, su horizonte lo traza el vuelo y su obstinación por servir a los ciudadanos. Y al aterrizar, su familia. Hay momentos en tu trabajo que igual no dejas tu casa, digo, también estás pensando en tus hijos y te tienes que dividir, a lo mejor en ese momento, pero sabes que estás en el trabajo y pues tienes que el trabajo. Sí me describo una persona fuerte. Fuerte por las circunstancias que he venido pasando, fuerte porque pues no ha sido tan fácil, el trabajo, no ha sido tan fácil la casa, no ha sido tan fácil mi vida. Mi madre le detectaron 3 tumores en la cabeza y eso es lo más triste que me ha pasado en mi vida. Para esta mexicana, trabajar solamente con hombres no ha sido un asunto menor. Hay diferencia, o sea, a estas alturas todavía como que sí hay una cierta diferencia entre hombre y mujer, entre quién hace mejor las cosas y quién no. El trabajo de Fernanda es parte fundamental dentro de las operaciones, es parte medular de todo la maquinaria que es helicópteros de la policía. Y yo creo que la mujer tiene la misma capacidad que el hombre para estos trabajos. Me subí al helicóptero en la emergencia y me tocó rescatar a una persona, salvar a una persona con un cuchillo en la cabeza, exactamente aquí en la frente. Me quedé impactada, o sea, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo piden el helicóptero? Y la señora hablando. El compromiso con su trabajo también le ha cobrado facturas. Siento que también desatendí a mi hija. Ella... No vi muchas cosas, o sea, no vi cuando ella dijo sus primeras palabras, por ejemplo, no vi sus primeros pasos. Pues yo quisiera en lugar de 24, unas 48 horas en el día, ¿no? Para darte un buen tiempo en tu trabajo, con calidad, un buen tiempo a tus hijos, un buen tiempo como esposa, un buen tiempo como hija para atender a mi madre. Realmente me doy cuenta que no he pensado en mí. O sea, a lo mejor no he tenido tiempo de pensar en mí. Ya sea entre las nubes o entre los juegos de un parque, esta mujer continúa desafiando el vértigo a cualquier hora y ante cualquier llamado de emergencia y crece cada día ante los desafíos. Es como terapia, de verdad es ser libre, liberarte, ver como que amplio todo. Como decir, todo esto puedes pasar en tu vida como para captarlo y hacerlo tuyo, ¿no? Para Código, Cristina Pérez Stadelman, El Universal TV. ¿Le ha sucedido que quiere adquirir un teléfono inteligente, un videojuego, una computadora y no sabe cuál le conviene o tiene dudas de cómo aprovechar todos los recursos que tiene la web? Nadia Molina responderá a estas y otras preguntas en la sección Clics. Quisiera presentarles esto que parece más bien una cartera femenina muy linda, pero en realidad es una computadora. Se trata de la Vaio Serie P y la P es de Pocket porque es una pequeña computadora solo de 600 gramos. Tiene una pantalla de 8 pulgadas, que pareciera más bien que es la mitad de una pantalla tradicional, pero son 8 pulgadas y es una pantalla totalmente de alta definición. Lo interesante de esta pantalla también es que desde aquí se puede manejar. Tiene un botón que hace las veces de mouse y tiene otros 2 que hace las veces de clic o doble clic y es para poder navegar en internet todo el tiempo. Es ideal para viajeros. Esta máquina tiene 2 GB en memoria RAM, suficientes para un buen rendimiento, pero tampoco es una máquina ultrapoderosa. Tiene un procesador Atom. El procesador Atom es realmente el ideal para este tipo de máquinas porque además de que ahorra muchísima batería, puede lograr un gran desempeño para pequeños equipos. Esta máquina tiene un disco de estado sólido, que a diferencia de un disco duro tradicional, que tiene un disco y un lector, es un disco mucho más ligero, mucho más pequeño, puede llegar a ser tan pequeño como los fabricantes de Zen y además es muy resistente. Es decir, si esta máquina llega a caerse, no va a pasar nada con tu información. Vale la pena mencionar que esta Vaio tiene un acelerómetro y también tiene un sensor de posición. ¿Qué es esto? Cuando volteas la máquina sucede exactamente lo mismo que sucedería con un iPad o con un iPhone. Es decir, la imagen se voltea para que la puedas ver en la dirección que tú quieras.
tiene también brújula digital. Y bueno, pues lo interesante ahora va a ser decir el precio. Puedes encontrar esta máquina ya en México y la puedes encontrar desde 9,000 pesos, según el espacio en disco duro y la memoria, y la versión más cara la puedes encontrar hasta en 17,000 pesos. Ideal para personas que viajen todo el tiempo, ideal para personas que tengan que estar trasladando información de un lado a otro. Yo soy Nadia Molina y les voy a estar hablando de tecnología cada semana, así que aquí los espero. Síganme en Twitter. No se vaya. Al regresar, los jueces mexicanos son acusados por maltratar y acosar sexualmente a sus empleados. Y más adelante, la dramática historia de un hombre que encuentra en la lectura la fórmula para superar su tragedia. El Instituto Federal Electoral cumple 20 años de vida. ¿Cuál ha sido el papel del IFE en la construcción democrática de México? La información con Alejandro Jiménez. Hace 20 años se creó el Instituto Federal Electoral como un órgano de Estado presidido por el secretario de Gobernación. Se creó también con la figura de 6 consejeros magistrados, cuyos requisitos eran los mismos que para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, se les asignó por disposición constitucional una remuneración equivalente al de dichos magistrados. Es hasta 1994 cuando se hace la reforma más importante del IFE, cuando se da un proceso de ciudadanización de sus consejeros, los que ya no tenían que ser forzosamente abogados, y se abre el espectro a miembros destacados de la sociedad civil. La reforma de fondo se da en 1997, cuando el IFE adquiere personalidad jurídica propia, autónoma del Poder Ejecutivo y Judicial, y ya no es el secretario de Gobernación el encargado de sancionar los procesos electorales, sino los ciudadanos. El primer grupo de consejeros electorales lo presidió José Woldenberg y contó con gente como Mauricio Merino y Jacqueline Pechar, entre otros, quienes tuvieron un peso y respetabilidad enorme. A ellos tocó sancionar la elección del año 2000, cuando fue electo Vicente Fox como presidente. El siguiente grupo de consejeros fue presidido por Luis Carlos Ugalde, a quienes tocó la polémica elección de 2006, donde lo cerrado de la elección generó un conflicto postelectoral y un gran desgaste a este instituto. Actualmente lo encabeza Leonardo Valdés, quien trata de recuperar el prestigio perdido, pero en medio de un gran encono de los partidos políticos y un escenario polarizado donde se critica el enorme gasto del IFE. Es decir, hoy este instituto tiene más retos que hace 20 años. El principal de ellos, devolver certidumbre a los procesos electorales y, por ende, a la vida institucional del país. Para Código, Alejandro Jiménez, El Universal TV. Luego del conflicto electoral de 2006 y de la injerencia de los partidos políticos en el IFE, el Instituto Electoral ya se nos echó a perder. Para abordar este tema hemos invitado a Mauricio Merino y a Alberto Asís, ambos analistas políticos de El Universal. Bienvenidos. Gracias. Mauricio, ¿se nos echó a perder el IFE? No, yo creo que el IFE no, pero el procedimiento de designación sí ha estado muy viciado. Y yo creo que está reclamando una cuota de responsabilidad política muy, muy grande de parte de los actuales diputados federales, precisamente porque están cargando, creo yo, precedentes pues, muy lamentables sobre la forma en que han designado a los consejeros electorales. Viene la designación de 3 nuevos consejeros electorales, van a completar este grupo de 9 que no hay que olvidar que va a estar dirigiendo las elecciones del año 2012, que ya de suyo traen una sobrecarga política de polarización y de conflicto potencial que las hace particularmente delicadas. Creo que hay que estar muy atentos a lo que va a venir en el 2002. Por lo tanto, si ya era muy importante el IFE, ahora en el 2012 y con las nuevas atribuciones que la última reforma electoral le dio, pues es doblemente importante, por tanto, doble responsabilidad de los diputados. Alberto, sin decir que tampoco en el pasado existía como que los partidos políticos tuvieran injerencias, sugerencias, incidencias en la selección de consejeros, ahora es abierta y burda, el PAN, PRD y PRI van por sus consejeros, se está partidizando el IFE. Sí, creo que a partir de 2003 queda muy claro que los partidos regresan por la puerta trasera
para tomar posesión del Instituto Federal Electoral a través de las cuotas en el nombramiento de los consejeros. Esto quedó clarísimo, de forma tal que rompen los consensos de construcción con los que la reforma de 1996 había ideado la creación del IFE en una trayectoria de construcción para tener las bases de la democracia electoral. En este momento creo que a partir de la reforma de 2007 el IFE tiene ahora nuevas responsabilidades, sobre todo por el nuevo modelo de medios, y creo que de alguna forma el nombramiento de los consejeros, que es inminente, de los 3 nuevos consejeros, porque ahora es de forma escalonada, pues es una nueva prueba, es un dilema que van a tener que resolver los diputados, mostrando que quieren cambiar las inercias de los últimos años, es decir, que hay la posibilidad de volver a tener personajes ahí con capacidad y autonomía para poder procesar los procesos electorales, es decir, que tengan la suficiente fuerza, la suficiente autonomía y la suficiente inteligencia para que no estén dependiendo de las instrucciones de los partidos políticos. ¿Son suficientes o han sido suficientes, Mauricio, las reformas, los cambios de consejeros, todos los intentos para renovar la confianza del IFE? Pues evidentemente no, por eso el desafío que tiene el Consejo General, que quedará integrado a partir del 31 de octubre, es tan grande. Tiene que remontar primero este desacuerdo que recuerda bien Alberto del 2003 y que básicamente consistió en que el PRD se salió de las negociaciones para nombrar a los nuevos consejeros electorales. O lo salieron, ¿no? Bueno, sí, de acuerdo, está bien fraseado. Sí. Se rompió la negociación, si quieres, ¿no? Es que unos se acusan a otros de quién causó el problema, ¿no? No importa, se rompió la negociación, el resultado fue ese, y entonces integró un Consejo General que no contaba con el consenso de todos los partidos. Yo creo que esta era una clave fundamental. Yo espero que no lo pierdan de vista para esta nueva designación. No es que los consejeros, yo creo que aquí es importante hacer esta anotación, no sean propuestos por los partidos. Sería absolutamente imposible dado el procedimiento actual, pues es la propia Cámara de Diputados la que tiene que proponer candidatos o candidatas y votarlo con una mayoría calificada de la Cámara. Por lo tanto, es imposible que los partidos se mantengan en absoluta abstención. Claro. Lo que debe buscarse no es que no propongan los partidos, sino que propongan gente que acredite capacidad, conocimientos y que se comprometa con la imparcialidad durante su actuación. La organización electoral ha pasado como a segundo término de las casillas, los representantes, etcétera. Entonces, yo no sé, creo que la prueba fundamental va a ser el 2012, es decir, de qué forma van a sacar adelante la elección, porque es una confianza que se construye o se destruye de forma muy... se construye muy lentamente y se destruye muy fácilmente. Entonces, Mauricio, ahí va a estar el quid del asunto. ¿Qué se requiere para esto que dice Alberto? Una nueva reforma electoral, de pronto también están metidos en el tema del monitoreo y mándalo al TRIFE y hacer una serie de cosas que les están quitando tiempo. ¿Qué se requiere? Mira, tomando en cuenta las circunstancias, es decir, haciendo a un lado nuestras esperanzas grandes, ¿no? Ilusiones vanas, o sea, tal como están las cosas, que creo que es un buen método de trabajo. Yo diría que lo primero que tienen que hacer es hacer una buena designación de los 3 consejeros electorales restantes. Tengo entendido que se han estado inscribiendo pues, ya más de 100 personas, son 120 o algo así la lista definitiva que cerró el viernes, y tengo entendido que en ese grupo pues, hay gente decente, hay gente que sabe de la materia electoral, hay gente que de buena fe vuelve, ¿no?, a intentar ser parte del Consejo General. Yo espero que los partidos políticos se porten bien, que no hagan trizas su propio procedimiento, que contengan las salvajadas de sus propios compañeros, como sucedió en el 2007. El cuotismo, que lo controlen. No, bueno, y el mal tono, ¿no? Porque no solamente fue el problema de romper el procedimiento, sino de la manera en que lo hicieron en aquel momento. Entonces, espero que todo esto se controle de tal manera que puedan salir con un buen consenso construido, es decir, 3 nuevos consejeros que completan una lista de 6
jóvenes, no tan jóvenes, pero 6 personas que están funcionando bien para completar estos 9. Puntualmente, Alberto, ¿qué tiene que hacer el IFE para recuperar la confianza que alguna vez tuvo y que es claro, según las encuestas, que ya no tiene el IFE? Bueno, tiene que hacer un proceso electoral muy transparente, muy contundente y que de alguna manera muestre que está regresando a lo que fue el IFE antes de 2003, es decir, que fue un IFE que fue un emblema de la democracia electoral y que lo ha perdido eso precisamente porque se ha metido en una serie de problemas y de conflictos en donde los mismos partidos han recuperado por la puerta trasera pues una serie de cuotas y de espacios que se habían logrado con la autonomía. Es decir, recuperar su autonomía, recuperar su autoridad moral y su legitimidad, que pero no eso se hace, creo yo, de una manera, para un poco completar la idea que no completé. Porque es una parte nada más, lo del consenso. Es solamente una parte, claro. pero luego vino esta otra pregunta. Yo quiero añadir una que a mí me parece fundamental. Para recuperar la confianza, la autoridad moral, como dice Alberto, de una autoridad, la autoridad tiene que tomarse en serio y tiene que cumplir sus facultades, ejercerlas hasta el final de la ruta, ni más ni menos. Yo creo que buena parte del problema de 2006, esa es mi opinión, consistió en que ese Consejo General no se atrevió a ejercer todas sus facultades. Y el IFE es como la institución responsable, la cual tiene las facultades, digamos, para actuar sobre esto y tiene que actuar de forma muy contundente. Lo que pasa es que ahora, pues como no tiene toda la fuerza que tuvo en una época, es difícil que aplique toda la normatividad y las facultades, pero si no hace eso, va a ser un proceso electoral muy conflictivo, tan conflictivo o más como el del 2006. Muy bien, pues ya con la inscripción de nuevos candidatos a consejeros del IFE, esperemos que sea el principio del fin del descrédito de esta importantísima institución. Ojalá. Mauricio Merino, Alberto Asís, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Gracias. El movimiento del SME sigue vivo. En unos minutos, una entrevista exclusiva con Martín Esparza, líder del Sindicato de Electricistas. Como diría Ripley, aunque usted no lo crea, los jueces, los magistrados también tienen pecados capitales. ¿Sabe cuáles son? Carlos Avilés, experto en temas de justicia. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Estela. Muy buenas, Esteban. Muchas felicidades por este nuevo proyecto que iniciamos. Bueno, yo les comentaba que en el caso de los jueces últimamente se ha escuchado que no se les sanciona, que no tienen sanciones por sus conductas, por las sentencias, por casos de corrupción. Pero ¿qué tan cierto es esto? El Consejo de la Judicatura Federal revisó y dio a conocer recientemente las sentencias que se han dado en los últimos 15 años y lo que encontramos es interesante. ¿Por qué? Porque resulta que las conductas que han sido sancionadas, que las que realmente afectan el funcionamiento, no tienen que ver con las sentencias, tienen que ver con cuestiones de acoso sexual, alcoholismo y tratos denigrantes hacia su personal. Creo que son las 3 conductas que de manera recurrente se repiten en estos juzgados. Y, por ejemplo, en el caso de acoso hay cuestiones realmente graves, escandalosas, como el que un magistrado lleve a su privado a una de sus secretarias y le pida que le haga sexo oral en el momento si es que quiere seguir continuando en su cargo. O algún otro magistrado que de pronto les pide a sus secretarias que los saluden de beso en el cachete, en las orejas, en la barbilla, en la frente, si no pueden perder sus cargos. ¿Y los han sancionado por eso? Estoy boquiabierta por lo que nos estás diciendo, es muy grave. Sí, y lo más grave es que de pronto, por ejemplo, los casos de las conductas de acoso sexual, las sanciones son diferentes. De pronto les dan una suspensión, de pronto los destituyen y de pronto también tenemos decisiones de la Corte. Por ejemplo, hubo un caso reciente en el que la Corte restituyó en su cargo a un magistrado federal que había sido separado por el Consejo de la Judicatura Federal porque consideró que no era una conducta grave. Entonces, para el Poder Judicial, para la Corte, el acoso sexual no es una conducta grave, por lo menos en la parte laboral. ¿Y qué tal la parte del nepotismo, Carlos? Se dice, entre las cosas que se dicen, no solo de la corrupción, sino que meten a sus hijos, sobrinos. Sí, de hecho, hay quienes dicen que es el poder familiar de la federación y es interesante. A raíz de una publicación que nosotros hicimos, se detectó, por ejemplo, que en Yucatán juzgados y tribunales están llenos de familiares. ¿Y qué pasó? A raíz de una queja, el Consejo de la Judicatura, ya finalmente de algunas decisiones, decidió que los jueces y magistrados no pueden tener familiares
cuando ya tienen un familiar en otro juzgado, entonces no pueden tener de manera recíproca un familiar en los tribunales. Creo que es una buena decisión, por ahí empiezan a cerrar esta parte, o hay quienes dicen que igual y complican y hacen que esto se vuelva de 3 y no solamente de 2. Sí, muy grave el tema de la conducta, por ejemplo, del acoso sexual, porque tiene que ver con que no están juzgando. ¿Cómo van a juzgar con perspectiva de género si finalmente están ejerciendo una conducta machista, misógina y de prepotencia y de abuso laboral que tiene que ser penado por la ley? Pero si les perdonan estas conductas, imagínate cómo están juzgando ese caso, o del nepotismo, o me imagino hasta de discriminación con ciertos empleados. Sí, para sus empleados, por ejemplo, hay un caso genial, digo, por manejarlo en esos términos, de un juez que llegó a Chiapas, ahí lo habían escrito, y resulta que cuando llega a todo su personal lo maltrata. ¿Por qué crees? Porque les dice que son subpersonas, que son de segunda categoría. ¿Por qué? Porque son chiapanecos. Entonces, para él, los chiapanecos, los indígenas o las personas con esos rasgos, son personas de segunda categoría. Ese caso sí mereció una sanción de una suspensión del juez. Sí, suspensión y mucho más. Y eso no se conoce. Qué bueno. Por fortuna no tienen fuero como los diputados. No, en el caso del Consejo sí, es interesante porque en este año, por ejemplo, hubo 4 jueces que han sido suspendidos de su cargo temporalmente y 2 magistrados. Muy bien, pues el buen juez por su casa empieza, así que habrá que dar seguimiento a lo que el Poder Judicial de la Federación hace con este tema y con otros que se deriven. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues el periódico sirve para muchas cosas, para informar, pero a veces, aunque le suene como raro, también para devolverle la confianza, la esperanza a la gente. Es el caso del Universal. En este 94 aniversario, Código se trasladó a Tlacolula, Oaxaca, para conocer la historia de Alberto. Esta es la ruta hacia un lector. Me senté en la sala, entonces ella salió de la recámara con el vaso de veneno y me dijo, perdóname, y boom, que se lo eche. En ese momento yo la levanté, no sé cómo pude levantarla, la subí al carro y la llevé a la clínica. Ahí estuvo media hora, nada, ya no aguantó, ya no pudieron hacer nada por ella. Alberto vivió una tragedia. Viudo y padre de 2 hijos, la lectura fue un asidero para retomar el rumbo. Había momentos en que de plano no quería hacer nada, me deprimía y todo, entonces tenía yo material para leer en la casa, tenía yo los periódicos, me llegaba, los empezaba a leer y me distraía, me abrían la mente otra vez. La lectura te explica la vida, te explican los momentos, te explican las tragedias, encuentras las causas, encuentras los motivos y encuentras la forma de salir adelante. Alberto ha sido lector del Universal por más de una década. Él vive en Tlacolula de Matamoros, en Oaxaca. El periódico es vital para este hombre, sin embargo, para que llegue a sus manos, el camino es largo y en ocasiones accidentado. Pues él nomás dice, a mí me guardas el Universal. Me guardas el Universal y así llegue tarde o noche, yo lo vengo a traer. Así no venga yo 2, 3 días, me lo guardas y yo paso a recogerlo en la semana. Yo vivo en una comunidad retirada de la capital. Últimamente sucedieron fenómenos naturales muy fuertes. Se cayeron algunos puentes, algunas estructuras escolares se cayeron, se salieron los ríos, la comunicación se cortó. Cuando no llegan los veo en la red, entro a su página de internet y ahí me mantengo informado todo el tiempo. El Macario Schettino es mi escritor favorito, ¿no? Porque él ha sido como mi maestro de cabecera. Colecciono primero la sección de finanzas, ahorita es cartera,
Entonces la colección tengo en la casa un montón con cartera y más que nada y me sirve porque las columnas de Macario Schettino le saco copia y las reparto a los profesores, a los panaderos y a mis amigos. Mis hijos ya leen, ya empiezan a leer, están aprendiendo a leer, se están formando y dentro de la formación yo les estoy inculcando el hábito de la lectura. La mujer de la que yo me vuelva a enamorar tiene que leer el Universal. Para Código, Cristina Pérez Stadelman, El Universal TV. ¿El movimiento del ESME sigue vivo? En unos minutos, una entrevista exclusiva con Martín Esparza, líder del Sindicato de Electricistas. Además, si usted cree que las mujeres los prefieren patanes, se equivoca. Mañana se cumple un año de que el presidente Calderón decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Después de litigios, marchas, huelgas de hambre, ¿todavía tiene algo que hacer el sindicato de electricistas? Martín Esparza, dirigente del ESME, muy buenas noches. Esteban, buenas noches. ¿Todavía tiene algo que hacer? Sí, tenemos un movimiento de más de 16,000 compañeros que no han renunciado al derecho al trabajo, que es el único patrimonio que tenemos. Y aprovecho para enviarles un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores que a un año de la resistencia no han ido a renunciar a ese derecho, así como a las propias familias de los trabajadores, que ha sido difícil todo este año. Sin embargo, hoy están con nosotros defendiendo las garantías individuales y colectivas de un sindicato que no nació ayer. Pero jurídicamente ya no hay alternativa. No, jurídicamente son bastantes. ¿Cuáles? Primero, el decreto es ilegal. Se ha emplazado a los 5 secretarios de Estado que firmaron el decreto a través de un procedimiento que deriva de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que dice que esta ley crea la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Cualquier acto de la Administración Pública Federal debe de someterse a un dictamen de esta comisión, y la misma ley dice que si no se tiene con ese dictamen, prácticamente el decreto es ineficaz. La Suprema Corte de Justicia, las distintas instancias judiciales han dicho que no hay marcha atrás, Martín Esparza. ¿Qué van a hacer jurídicamente hablando? La Suprema Corte no se pronunció sobre la legalidad, únicamente sobre la constitucionalidad del decreto. Y la legalidad... Ahí se acabaría, ¿no? No, porque jurídicamente, ¿cuáles son las instancias? Sí, es que es la última instancia, la Suprema Corte. Sí, pero se pronunció, dice, el decreto es constitucional y la ley, pero falta que se observe. Ajá. ¿Cuáles son los pasos que van a dar en ese sentido? La Ley Federal de Procedimientos Administrativos está emplazado y es la fecha que no contestan los secretarios de Estado el emplazamiento que hizo el sindicato el 28 de junio, días antes de que la Corte emitiera su sentencia. También está el procedimiento en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de despido injustificado, reinstalación con el patrón sustituto porque la materia de trabajo persiste. Está también el procedimiento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Si ustedes bajan una copia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del Congreso de la Unión, van a observar que el Congreso dispuso la creación de 2 organismos públicos descentralizados, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Y el Congreso es el único facultado para modificar esta ley. El presidente no tiene facultades ni de tomar las instalaciones por asalto armado y militar, como fue hace un año, sin avisarte. Nadie te puede despojar de tus derechos, de tu libertad y tampoco de tus pertenencias si no es a través de un debido proceso. ¿Y qué van a hacer ustedes para presionar a los secretarios de Estado? O a los diputados. O a los diputados. Pareciera que también a cualquier instancia a la que ustedes vayan a recurrir. ¿Qué van a hacer? Ya se integró una iniciativa de ley, la tiene el Partido Revolucionario Institucional, se ha platicado con el PRD, con el PT, con Convergencia, con todos los partidos lo vamos a hacer, porque hay una laguna jurídica en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y se tiene que definir en este periodo de aquí a noviembre, que es cuando
se define el tema del presupuesto. Y es algo que no le ha quedado muy claro a la sociedad. Dijo el Ejecutivo Federal en tantas mentiras para poder tomar las acciones que hizo, que no era rentable luz y fuerza desde el punto de vista del interés público y la economía nacional. Para un dato, y lo tenemos, les voy a dejar una copia de los propios datos que él en su tercer informe de gobierno del año pasado dice que los 42,000 millones de pesos de transferencias a luz y fuerza, le dijo en cadena nacional que era para los privilegios de los trabajadores y es para el subsidio a la tarifa eléctrica. Y a la CFE le dan 90,000 millones cada año. Todo ese dinero, más de 130,000 millones de pesos de subsidio a la tarifa de luz, se lo quitaron. Y hoy por eso le están llegando un recibo de más del 100%. Esa es la primera parte. Dijo que teníamos unos salarios excesivos. Y todo lo que son salarios más prestaciones de los 22,000 jubilados, 44,000 trabajadores y el personal de confianza, es un monto de 24,000 millones de pesos anualizado. Pero hay gente, hay gente que está jubilada, que es muy joven y que tiene jubilaciones. Pero trabajaron 30 años. Muy importantes. Y se heredan las plazas, o se heredaban. No se heredan. Acá tienen el derecho a trabajar los que son hijos de trabajadores, hermanos y gente que no tenga familiar también. Pero lo que quiero decirles es que esta empresa factura 55,000 millones de pesos por año. Y solamente menos del 50% era para salarios, prestaciones, tanto del personal de confianza como los sindicalizados y los jubilados. Todo el demás dinero se lo llevaba la Secretaría de Hacienda cada año. Y hoy vemos pues las fallas porque están metiendo empresas privadas, que ahí salió ya el nombre de los que son dueños de estas empresas. Néstor Félix Moreno Díaz, director de operaciones de la CFE, el que recibió 25 minutos después del decreto las propiedades de Luz y Fuerza, acaba de renunciar el 14 de septiembre porque está procesado en un tribunal Eso es inadmisible, eso es inadmisible. Es y increíble. Eso no se puede tolerar, pero finalmente yo le pregunto a Martín Esparza, si jurídicamente ya no hay salidas como parecería que no las hay, el pleito es por los bienes del sindicato de 6,000 millones de pesos, ¿eso es lo que quiere usted en concreto? Aquí y el los problema no agremiados? es, aquí la disolución del sindicato se hace a través de una asamblea. Pero todos estamos obligados a evitarlo porque es a través de la Fuerza Armada y Militar en un decreto que violó la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley Federal del Trabajo, que violó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Constitución, y lo tenemos emplazado en tribunales nacionales, pero también en tribunales internacionales. Hablando de métodos, porque justamente habla usted de los métodos que utilizó el gobierno federal para desplazarlos a ustedes. ¿Ustedes qué piensan hacer? Porque es lo que le preocupa a la ciudadanía. Si va a haber más marchas, van a intensificarlas, si va a haber más huelgas de hambre. Ahorita hay una convocatoria nacional a los usuarios para hacer una liga nacional de usuarios en defensa del Servicio Público de Electricidad. El día de mañana estamos convocando una concentración masiva en el Zócalo de la ciudad a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, porque hoy lo que estamos observando ante un régimen de falta de legitimidad en nuestro país, que es el régimen de Felipe Calderón, pues se fue una guerra fallida en contra del narcotráfico. Y para poderse legitimar, viene y agrega un sindicato democrático independiente que nació hace 96 años y hoy de un sindicato democrático independiente han convertido al sindicato en un movimiento social. Y lo que vamos a continuar es que se respete la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Se ha minado, ¿no, Martín, este movimiento? Porque finalmente aún los diputados, el Congreso, que sería como la última instancia que no jurídica, también está como, se vislumbra que no los va a apoyar. Pues ellos tienen la responsabilidad, porque fue en el Congreso de la Unión, en un acuerdo en gobernación con el Ejecutivo, de tomar la decisión de tomar por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza, con más de 27,000 elementos del Ejército, la Marina, la PFP, Seguridad Pública. En el escenario de que no los apoyara la Cámara de Diputados, ¿qué sigue? Lo que sigue es continuar en los tribunales y en las acciones políticas a nivel nacional. En la calle no. Las calles también las vamos a tomar en plantones, en la Secretaría de Gobernación, porque hizo compromisos el secretario de Gobernación, y aprovecho para enviarle este mensaje, que cumpla los compromisos que firmó con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Georgina Kessel es la responsable. La última junta de gobierno que hubo en Luz y Fuerza fue el 12 de junio. Y nosotros te vamos a dejar una copia también. Ahí nunca se tocó el tema. Claro que no le interesa entonces para ustedes al gobierno federal, pero entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperarse a 2012? No, aquí vamos a continuar de manera permanente hasta que se resuelva. ¿Qué le dice a la gente que está molesta? Porque no solamente han habido muchas marchas de ustedes particularmente, sino que van para más marchas. No, aquí a la gente les tenemos que mencionar
que no estamos en las calles porque nosotros queramos. Nos puso en la calle el gobierno, el autoritario de Felipe Calderón, nos saca a la calle. ¿Le ofrecería una disculpa independientemente de su derecho a marchar? Y además los usuarios se tienen que sumar porque hoy están viendo cómo les llega su recibo. Se tienen que sumar si quieren. A defender el servicio público de electricidad. Perdón, reitero, porque Martín, están privatizando. ¿Se disculparía usted al margen del derecho que tienen para marchar claro. con la ciudadanía? Yo creo que todos tenemos un derecho en este país. El libre tránsito es un movimiento organizado y vamos a continuar en hacer acciones que no perjudiquen a la sociedad. Pero sí también la sociedad tiene que responder ante esta complicidad de una oligarquía que hoy le entrega la fibra óptica de luz y fuerza a una empresa que se llama WL Comunicaciones, de dos exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clarión y Ernesto Márquez. Muy bien. Una licitación 21 que a Televisa le entregan una fibra óptica con Telefónica Movistar, que es del pueblo de México. Y hoy meten a las compañías extranjeras a hacer el trabajo que nos corresponde a los mexicanos. Y compañías, marca Patito, que el funcionario Néstor Félix Moreno y Alfredo Elías Ayub son los que sostienen toda la corrupción en la CFE. Seguiremos hablando del tema, seguramente, Martín, te tendremos aquí para hablar de ello. Te tendemos en la mesa 4 sobres. Escoge el que tú quieras, es para ampliar preguntas que nos permitirán saber sobre tu conocimiento y tu percepción sobre temas no necesariamente vinculados a las SME. Si tiene que elegir, Ebrard o López Obrador. ¿Elegir? Ajá. Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, bien. Su hijo es periodista y lo agreden manifestantes. ¿Qué hace? Bueno, pues pedir que las autoridades intervengan pues para garantizarle su seguridad y su integridad física. ¿Qué haría con los niños de la calle, a los muchos de los cuales se encuentra precisamente en las marchas? No, y muchos compañeros nuestros también están como niños de la calle, porque hoy los vemos en la Resistencia y estamos generando esa escuela de cuadros, porque nadie te puede despojar de tus bienes, pues si no es a través de un debido proceso. Y ahí tenemos cientos de niños en la calle de los electricistas que el gobierno de Calderón nos puso. Y entonces es un estado fallido, porque si no te garantizan tu futuro a una niñez, que hay 3,5 millones de niños que están trabajando en áreas agrícolas. Sí. ¿No? Y para regresar a la primera pregunta, ¿por qué Ebrard y por qué no López Obrador? Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. Ya tuvo una oportunidad López Obrador de ser candidato y continúa con un movimiento que es legítimo. También Marcelo Ebrard tiene aspiraciones y hoy observamos que en la Ciudad de México pues, está haciendo un buen trabajo. Bien. Pues muchas gracias, Martín Esparza. Aquí, aunque no lo crea, le hemos dado varios espacios a su movimiento, solicitado, por cierto, por las jubiladas que nos abordaron alguna ocasión. Muchas gracias, Martín Esparza. Pues a todos los jubilados, un saludo desde Proyecto 40. Gracias. Cambiando de tema, Fito Páez regresa a México. El controvertido cantautor, cineasta y músico argentino presentará el 6 de noviembre su disco Confía. Por cierto que Fito Páez dice, y yo coincido, que Lady Gaga es la hija boba de Madonna. Y no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. A lo largo de 3 décadas ha ganado éxito en España, Inglaterra y toda Latinoamérica. Nació en la ciudad de Rosario, Argentina. Rodolfo Páez, mejor conocido como Fito Páez, es hoy por hoy uno de los cantautores más importantes y representativos del rock argentino. El amor después del amor es hasta el momento su más grande obra discográfica con más de 750,000 copias vendidas, mientras que el tema Mariposa Tecnicolor es de los más cantados entre su público. Para el argentino, la música debe servir para liberar al espíritu, aunque asegura no estar en busca de la trascendencia. Vivo la música como una experiencia vital, digamos, ¿no? Con sus errores y con sus cosas defectuosas también. No tengo aspiraciones de trascender, ni mucho menos. Fito cree que la labor de crear conciencia entre la gente sobre temas como el narcotráfico no es la labor de los músicos. Lo del narcotráfico me parece que es una cosa más épica, más delirante. En cambio, problemas como la migración y la ley Arizona tienen, a decir del argentino, más posibilidades de resolverse. Son voluntades y leyes, donde se ponga de manifiesto qué es lo que quiere cada parte de cada uno. Si no se hace es porque realmente hay allí
mala leche de parte de ellos. Además de músico, Fito también conoció el éxito a través del cine al debutar como guionista y director del largometraje Vidas Privadas. Confianza en los ojos de sus hijos es una de las mayores virtudes que aún conserva el argentino y que le ha dado título a su más reciente disco con el cual celebra 30 años de carrera. La confianza es una virtud del corazón humano, que después exista la desconfianza, pero eso hay que pensarlo casi como el equilibrio de todas las cosas, ¿no? Así que, ¿en quién confío? En los ojos de mis hijos confío. Rockero, cineasta, enamoradizo, futbolero y antifan de Lady Gaga, así es Fito Páez, quien con 21 discos grabados y varios premios Grammy en diferentes categorías, regresa a México, pero con la condición de presentarse por primera vez en su carrera en el Auditorio Nacional. Con información de Rocío Alvarado para Código El Universal TV. Pues todo mi respeto para Fito Páez, es sin duda un gran artista, pero cuando le pegas al que tiene más ventas y al que tiene más éxito en todo el mundo, suena como a... ¿Cómo a qué? Como a envidia, como a... No coincido. ¿A ti te gusta Lady Gaga entonces? No, bueno... Que se vale, ¿eh? Se vale. No me gusta que se ponga carne encima para ir a entregas de premios. Pero te gusta, ¿verdad? ¿Eres fan? ¿Compraste boletos? No, para nada. No, confiésalo. Les gustan los jóvenes y está bien. No, pero creo que cuestionar lo que es más popular, lo más exitoso, siempre es cuestionable por ese sentido. Ok, bueno, es popular y exitosa, lo cual no quiere decir que necesariamente sea buena. Así es, sí, La claro. reina auténtica del pop es Madonna. No hay lugar a discusión, mi querido Esteban. Y en el caso de Fito Páez, bueno, pues sí, es un artista integral. Y a todos esos artistas realmente siempre les va de manera distinta en la vida que a los que nos fabrican. Sí, realmente es comparar peras con manzanas. Es correcto. ¿No? Muy bien. Pues bueno, cambiando de tema, a partir de hoy, los doctores Giuseppe Amara y Rubén González Vera responderán algunas de las inquietudes del público. Y bueno, la primera pregunta en esta nueva sección es, he sido un caballero en las relaciones amorosas, pero siempre me batean. ¿Qué debo hacer? Es difícil un cambio cuando uno tiene una personalidad. Lo que tiene que hacer quizás sea mejorar su postura, su reacción, su vitalidad frente a las mujeres. Porque en la palabra he sido un caballero quizá encubre muchas cosas. Podría ser, por ejemplo, frialdad. Podría ser falta de humor. A las mujeres les interesa mucho el humor. Puede ser que usted sea muy atento, pero no lo ven muy comprometido, sobre todo no muy asertivo, no muy vital, quizá no muy varonil. De manera que es muy importante que usted revise esto con alguna persona para que podamos ver esta supuesta caballerosidad que implica. Por otra parte, puede ser que estos rechazos que haya recibido sean circunstanciales, sean coincidencias. Los hombres muy finos, muy atentos, a veces son algo inhibidos, algo tímidos. No quiero decir que lo sea, pero usted tiene que explorar eso. Y entonces se acercan instintivamente a mujeres con gran capacidad extrovertida, a mujeres activas, agresivas, vitales. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que pueden ser en cambio narcisistas, pueden ser limítrofes, o sea borderline, y por lo tanto son muy agresivas, rechazan al hombre. También puede ser sutilmente que la mujer que lo rechaza lo tema. No lo teme en el sentido de su agresividad, porque todo lo contrario, si usted es tan atento, sino porque teme no estar a la altura de su finura, de sus actitudes, de su educación, de su nivel social. Por otra parte, también recuerde que la situación esta de la caballerosidad puede implicar mucha timidez y que entonces ellas, o inseguridad, y ellas por lo tanto lo rechazan. Soy el doctor Giuseppe Amara. Estoy aquí muy contento de escuchar sus preguntas, espero que las vayan formulando para la próxima ocasión y con gusto le contestaré a preguntas sobre relaciones de pareja, sobre familia y sobre personas. Francamente que no vamos a sacar el diván, Esteban, pero no creo que te hayan bateado a ti. No. Yo lo hablaba en primera persona, pero refiriéndome, por supuesto, a
a los hombres que... Al primo por de un fuera, amigo. a nuestros televidentes, claro. Te contaron por ahí al primo de un amigo. No, pero sí sé de buena fuente que varios hombres se quejan de que al parecer funciona ser patán. En realidad es más bien que eso es como ser interesante, darse a desear, supongo. No coincido en absoluto, pero ya la explicación realmente profesional nos la ha dado el doctor Amara y tendremos, por supuesto, al doctor Rubén González Vera también hablando de estos temas. Si quiere escribirnos al respecto de esta sección, preguntarnos algo, ahí están dos expertos en el tema. Hemos llegado así al final de Código. Esperamos que haya disfrutado con nosotros esta nueva temporada. Por supuesto, la bienvenida a Esteban Romar, que nos acompañará la próxima semana. Esteban. Claro que sí. Muchas gracias, Estela. Lo invitamos a participar con nosotros a través de sus comentarios, sugerencias y críticas en la dirección electrónica que aparece en este momento en su pantalla. Estela Libera, buenas noches. Muy buenas noches, Esteban. Y por supuesto, a partir del próximo 11 de octubre, infórmese más temprano, a las 8 de la noche, las noticias y los reportajes con el estilo periodístico de Jania Nobel, porque en el poder y en la política también, si quiere más político el asunto, Jorge Fernández Menéndez va a estar con Viviana Belsazo en el análisis de los hechos que generan controversia de lunes a viernes a las 9 de la noche.